Estamos de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, también en Tribu Televisión, Canal 20. Nos acompaña el doctor Armando Mendoza, él es economista, investigador, profesor universitario. ¿Cómo estás, Armando Mendoza? Bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, siempre un gusto con ustedes. Estamos ya a pocas horas de finalizar el año. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo por la parte económica en el país? Lo bueno, se desaceleró la inflación de manera significativa. Las expectativas son que este año vamos a cerrar finalmente, después de varios años, ¿no?, dentro del rango meta que había establecido el Banco Central de Reserva. Estamos hablando de 2%, 2.5% de inflación, lo cual, digamos que es un alivio considerando que durante los 2 años previos la inflación había sobrepasado el 20% acumulado, ¿no? Sin embargo, los precios siguen altos. Ese es uno de los problemas con el tema de la inflación. Una vez que la inflación se estabiliza en una meseta más alta. Es decir, lo que ya perdimos, ¿no?, en los últimos 2, 3 años en términos de capacidad adquisitiva, ya, ahora nos estabilizamos con una inflación más baja, pero igual con precios altos. Eventualmente la expectativa es que los precios en el mediano largo plazo comiencen a descender de una manera, digamos, más o menos significativa, pero la realidad es que la tendencia es que una vez que ya los agentes económicos, los productores, ¿no?, las cadenas de comercio ya se adaptaron, ¿no?, y los consumidores mismos a pagar más precios más altos, ya esos precios se quedan en esos niveles ajustados. Pero además de la inflación, ¿qué otros logros positivos tenemos en el país por la parte económica? A ver, ha habido una acumulación significativa de reservas internacionales, ¿no?, ha habido un crecimiento de exportaciones, ha habido una recuperación, digamos, preliminar con respecto a lo que pasó el 2023, en donde la economía se contrajo, ¿no?, por primera vez en más de 20 años, ¿no? Entonces, se espera de que este año terminemos en un poco más del 3% aproximadamente. 3,2% según lo señala el BCR. 3,2%, ¿no? Bueno, porcentaje más, porcentaje menos. En todo caso es una recuperación con respecto al año anterior. Sin embargo, pues la preocupación es qué es lo que sigue adelante, ¿no? ¿Qué es lo que hay para adelante en los próximos años? Ajá. Y en el caso, por ejemplo, lo bueno, lo malo, ¿qué es lo malo en todo caso económica? Hay algo positivo también que no hay que dejar de considerar. Estamos hablando que hemos sumado a 23 acuerdos comerciales, teníamos 22, ahora tenemos 23 acuerdos comerciales, pero también la inauguración del puerto de Chancay, megapuerto de Chancay. Y esto amerita un comentario importante, Armando. Ciertamente, a ver, el puerto de Chancay es evidentemente un proyecto de inversión masivo que va a tener impactos, ¿no?, sobre la economía peruana considerables, que incluso en este momento es todavía difícil terminar de prever. Se estima que su impacto en términos de crecimiento puede estar en alrededor de medio punto a un punto adicional del PBI, ¿no?, y que ciertamente genera toda una cantidad de oportunidades en términos de la exportación de nuestros productos, pero ahí sí, una cuestión que hay que aclarar. Preocupa, ¿no?, cómo de alguna manera desde el Estado, ¿no?, siempre estamos llegando tarde, mal y nunca con respecto a estos proyectos. Hay que recordar que el proyecto de Chancay básicamente es un proyecto privado, ¿no?, entre privados peruanos y un estatal chino, una empresa estatal china, y donde el Estado peruano decía es como que, mira, ahora estamos tratando de hablar de la zona económica y las carreteras y mejorar la infraestructura, pero siempre da la sensación de que lamentablemente la planificación en este país va por detrás de los procesos económicos. Ese es el tema, fundamentalmente. ¿Y qué es lo malo? Yo creo que la pobreza. Lo malo, ciertamente. En estos momentos los niveles de pobreza que tenemos son básicamente similares a los que teníamos en el 2020. Cuando hubo un crecimiento, exactamente. Es decir, obviamente en el 2020, en el contexto de la pandemia, hubo un incremento brutal de la pobreza, ¿no? Se incrementó 10 puntos porcentuales a prácticamente el 30%, sobrepasó el 30%. Digamos, fue hasta cierto punto algo natural, entre comillas, en un contexto en el cual la economía se paralizó, se perdieron empleos, pero luego comenzó el proceso de recuperación en el 2021, 2022, y comenzó ya a perderse ese impulso. 2023, retroceso. En realidad en estos momentos estamos básicamente en niveles similares a los de la pandemia. Hemos perdido 2, 3 años, ¿no? Y ciertamente eso es muy preocupante, no solamente en términos de la pobreza monetaria, sino lo que eso implica en términos de otros elementos claves, como es el tema de la desnutrición, la anemia infantil, puntos críticos en términos, ¿no?, del desarrollo humano.
Eso es importante considerar. Yo creo que también lo feo podría estar por el lado, digamos, de las decisiones, de las normas dadas por el Congreso de la República. ¿Lo crees así? ¿O dónde va tu percepción al respecto? Ya, es bueno que lo menciones, Domi, pero yo no me atrevería a decir que eso es lo feo. Yo me atrevería a decir que eso es lo horrible. Ajá. Lo horrible. Eso es lo horrible del año. Lo horrible del año. Sí, podríamos decir que este es el año en el cual se rompieron todos los diques y hemos entrado en un proceso de descomposición fiscal. Me duele decirlo, no, me preocupa mucho decirlo, pero ciertamente este es un año que va a quedar marcado como el año en el cual se rompieron todos los controles y sencillamente es un sálvese o quien pueda en términos fiscales. A ver, desde en los últimos 20-25 años, mal que bien con todas sus limitaciones, habían algunas reglas de juego en términos del manejo de las finanzas públicas. Es Estamos decir, hablando de la regla fiscal. Exactamente, por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Es decir, un Estado, ¿no? Ciertamente necesita recaudar recursos para poder financiar adecuadamente la salud, la educación, ¿no? Carretera, seguridad ciudadana, y no puede gastar mucho más de lo que tiene, salvo que entre en procesos de endeudamiento que tarde o temprano terminan siendo costosos para el país, ¿no? O en todo caso se utilizan algunos mecanismos de corto plazo como reservas. Habían estas reglas que establecían que la brecha que debería haber entre el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, no debería pasar del equivalente al 1% del PBI, que el presupuesto público tenía que presentarse balanceado, en otras palabras, los ingresos y los gastos tenían que estar igualados. Es decir, son los mismos principios que no solamente te rigen a un Estado, sino, para hablar en líneas generales, la economía de cualquier empresa o incluso la economía de cualquier persona. Lamentablemente, en los últimos 2 años, pero particularmente en este año que está terminando, el Congreso se ha dedicado a disparar literalmente por todos lados. Y estamos en una situación en donde el Congreso aprobó una serie de medidas que están disminuyendo dramáticamente los ingresos fiscales y por otro lado están disparando el gasto, ¿no? Y no necesariamente en rubros que sean particularmente beneficiosos para el país en términos de crecimiento e inversión. Eso lo ha criticado duramente precisamente el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Sí. Estas normas que de alguna manera están minimizando la posibilidad de recaudar más en el país. Sí, no solamente el presidente del BCR, Julio Velarde, sino también el Consejo Fiscal, ¿no? Que es una entidad adscrita al MEF donde se encuentran exministros de Economía y expertos en el tema macroeconómico. Que son fiscal, de tendencia ¿no? liberal además, ¿no? Claro, ellos también han salido fuertemente a criticar, es decir, la jalada de orejas del señor Velarde, ¿no? En el CADE fue impresionante, pero también eso es algo que hay que señalar, es decir, ya no hay reglas, pero además tampoco hay responsabilidad, es decir, se ha diluido la responsabilidad de tal manera que simplemente cada quien va por la suya y aprueba lo que le conviene sin pensar en lo que eso implica en términos de estabilidad. Y ciertamente la pérdida de peso institucional de entidades que deberían de regir la política económica y la política fiscal, como es el caso del MEF o de la SUNAT, es impresionante. Yo no recuerdo un Ministerio de Economía y Finanzas o un Ministro de Economía y Finanzas con tan poco peso, la verdad. Pero ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, ha señalado que el déficit fiscal de este año sería de entre 3 y 3,3% y que estamos por debajo del promedio de la región. Parece ser mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Me parecería realmente que si conseguimos llegar a ese 3%, sería interesante ver cómo se consigue. Porque los proyectos son mayores. Como tú sabes, la regla fiscal es de que debería ser un déficit no mayor al 1%. Es decir, la brecha entre tus ingresos y tus gastos no debería ser mayor de un 1%. Para este año ya se estaba considerando inicialmente una brecha de 2%, ya le estaban dando mayor margen. A mitad del año, el ministro reconoció que no iba a poder cumplir con esa brecha y como resultado de negociaciones con el Congreso le ampliaron la brecha al 2,8%. Ya él está diciendo que va a ser 3 y pico, es como que me dice, te voy avisando para que no te duela tanto cuando pase, pero los últimos datos que yo tengo es que ya a octubre, ¿no? de este año ya estábamos en más del 4%. Más del 4%. Sí, entonces, salvo que vaya a haber un ajuste brutal, o haya habido un ajuste brutal en este último mes que la verdad yo no he visto, ¿no? La verdad es que no vamos a... Yo francamente dudo de que se consiga esa meta que ha establecido el ministro.
Alisa Durán. Sí, respecto al alza del sueldo mínimo, ¿cómo nos encuentra esto? ¿En qué beneficiaría? Sabemos que la informalidad abunda respecto a los que realmente van a ser beneficiarios de este aumento del sueldo mínimo. ¿Qué opinión te merece respecto a eso, teniendo en cuenta que van a ser un poco más de 100 soles? A ver, partamos de que ha habido una pérdida significativa en la capacidad adquisitiva de los peruanos en los últimos 2-3 años como resultado de la inflación, ¿no? Y también por los efectos de la desaceleración económica, y en ese sentido, ¿no? Nuestros ingresos, ¿no? Nuestras remuneraciones aún no recuperan su valor adquisitivo. Entonces, simplemente hablando en términos de inflación, sí se ameritaría un reajuste en términos del salario mínimo vital. Ahora bien, el salario mínimo vital es un componente dentro de un panorama laboral más complicado, en donde, como tú has señalado, ciertamente, pues buena parte de los peruanos no utilizan como una referencia salario mínimo vital. Estamos en un país en donde la tasa histórica, ¿no?, de informalidad laboral ha estado por encima del 70%. Aparentemente este año nuevamente va a volver a subir y nos estaremos aproximando ya al 80%. Entonces, ahí hay un tema, ¿no?, evidentemente también de fiscalización, barreras para la formalización. El costo de la remuneración no es el único costo que tienen que enfrentar las empresas. Hay toda una serie de otros elementos que también te incrementan el gasto laboral. Pero ahí nuevamente la pregunta es: ¿en qué momento nos ordenamos? ¿En qué momento se establece, como en muchos otros países, una instancia que efectivamente de una manera técnica y transparente reúna a trabajadores, gobierno, ¿no?, y empresarios, y se lleguen a acuerdos que te establezcan un horizonte, ¿no?, predecible y reglas de juego ordenadas en términos de temas tan críticos como el salario mínimo, que no sea simplemente que, bueno, parece que el ministro declaró esto, parece que salió esto, el rumor y este otro, que básicamente te generan incertidumbre. En el Perú eso ya existe nominalmente desde hace muchos años, que es el Consejo Nacional del Trabajo, pero no termina de funcionar, obviamente pues porque en el Perú, más que tener una institucionalidad fuerte, ¿no?, lamentablemente hay la cultura de que yo conozco, yo influyo, yo presiono. Entonces, así no hay manera de que nos pongamos en... ¿No va a generar entonces el impacto deseado que quiere hacer Dina Boluarte al cerrar su 2024? A ver, de todas maneras, más allá de que tenga un impacto menor al que se podría tener en un mercado laboral más, digamos, más formalizado, ¿no?, de todas maneras sí beneficia, ¿no?, a aquellos trabajadores que sí efectivamente su salario, ¿no?, su salario mínimo vital es formal, pero además también hay un efecto indirecto en términos de referencia. En otras palabras, es como una suerte de faro. Hay muchos trabajadores, ¿no?, que no ganan formalmente, oficialmente el salario mínimo vital, pero que lo usan como referencia. Si yo veo que se incrementó el salario mínimo vital, eso me sirve como una señal de mercado, que entonces yo en mi empleo, en mi trabajo, ya sea formal o informal, puedo negociar por mejores condiciones. En función a esa referencia. Claro, y nuevamente, como ya dije, desde un punto de vista de lo que ha sido, ¿no?, el avance de la inflación, sí se merita. Armando Mendoza, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión, Canal 20. Ya volvemos. Estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, también en Tribu Televisión, Canal 20. Estamos conversando con Armando Mendoza, economista, investigador en temas económicos. Armando Mendoza, ¿cuál es la situación internacional? ¿A qué retos se tiene que, de alguna manera, allanar el Perú respecto a la situación económica internacional para el 2025? A ver, los signos son de que para el 2025 vamos a tener un ambiente, un entorno internacional enrarecido, ¿no?, similar a lo que ya hemos venido experimentando en los últimos años, ¿no?, pero que además van a haber algunos elementos adicionales que podrían complicarnos el panorama, como es, por ejemplo, la llegada del gobierno de Trump, ¿no? ¿Podría complicarnos? ¿Por qué? A ver, durante los últimos 20, 25 años, ¿no?, hubo mal que bien un proceso de globalización y de integración de la economía global, ¿no?, al cual también se sumó el Perú.
y que ciertamente, como tú has señalado, también trajo beneficios, ¿no? Tú mismo has señalado que el Perú ha continuado firmando acuerdos comerciales para la entrada a sus mercados de sus distintos productos, etcétera, ¿no? El problema es que en los últimos años, ¿no? Y particularmente coincidencia después de la pandemia, ¿no? Estamos más bien en una fase de estancamiento, por no decir de retroceso en el proceso de globalización. De repente las políticas que cierran mercados, que ponen barreras al comercio, ¿no? Otra vez están de moda, ¿no? Las políticas ultranacionalistas en términos del desarrollo económico y menos integración, habrá que ver cómo eso nos afecta. Trump en su campaña electoral hizo algunas declaraciones como que iba a incrementar las tarifas a los productos, los aranceles a los productos chinos hasta en 60%, ¿no? Justamente para que sea menos competición para los productos norteamericanos. ¿Sucederá, no sucederá? Finalmente, ¿cómo responderá China? El tema es que una guerra comercial entre China y Estados Unidos evidentemente nos va a afectar, dado que buena parte, ¿no?, de nuestras exportaciones van al mercado chino, nuestras materias primas van al mercado chino, y además agreguemos un elemento adicional. Con la construcción del puerto de Chancay, ¿no?, que ciertamente es un proyecto impresionante, ¿no?, nos hemos puesto en la primera fila, ¿no?, o nos han puesto, mejor dicho, en la primera fila de la pelea geoeconómica, dado que ese puerto es el hub o el centro de acopio que China tiene planificado para toda la región. Entonces, ¿cómo Estados Unidos va a reaccionar frente, digamos, a la posición de Perú, ¿no?, en términos de esta estructura comercial que ha construido China, que está desafiando la hegemonía económica que tenía Estados Unidos? Eso queda por verse, ¿no? Importantísimo. El Perú cerrará con un crecimiento de alrededor de 3% o 3.2%, según ha estimado el Banco Central de Reserva, luego de esta caída del 0.55% respecto al 2023, ¿no? Y en medio de toda esta incertidumbre política, en medio de las huelgas, en medio de tanta inseguridad ciudadana, así como también estas normas populistas que han sido emitidas de mediano plazo, cortoplacistas nada más, sin ver una proyección país. ¿Qué nos augura el año siguiente? ¿Qué nos augura en el 2025? Si pese a todo esto los peruanos seguimos empujando el carro, todos juntos, ¿no? Bueno, este 2025 que viene, en muchos elementos va a ser más de lo mismo. Las perspectivas de crecimiento para el próximo año, ¿no?, según las cifras oficiales y las estimaciones mismas del BCR y del MES y tanto de los privados, es que los niveles de crecimiento no serán significativamente superiores. Estamos hablando de que nuevamente, ¿no?, estaremos en alrededor del 2,5, 3%. Las expectativas de los minerales, de los precios de los minerales para el próximo año, son que en el mejor de los casos se mantendrán estables. Obviamente siempre puede ser de que en una de esas nos saquemos la lotería de los altos precios internacionales, pero eso no es algo en lo cual nos podamos confiar. Pero más allá de lo que pase en el 2025, a mí lo que me interesaría destacar es el tema de una tendencia. Incluso si este ha sido un año de recuperación con un 3%, un poco más del 3%, aún son niveles de crecimiento bajos, muy bajos. Claro. O sea, el consenso que existe, ¿no?, en la economía peruana es que necesitamos una tasa de crecimiento de 5, 6% para que eso efectivamente se traslade en un impacto evidente, visible, en términos de mejora de los estándares de vida, mejora de las remuneraciones, caída significativa de la pobreza, mejora de los estándares sociales. O sea, para decirlo bien claro, un crecimiento del 2.5, 2%, 3%, sí, está bien, no es negativo, es algo positivo, pero es básicamente más, qué bonitas las estadísticas en números azules, qué bien, otro año que pasamos, pero no es algo que realmente implique una expansión, un desarrollo del país. Y aquí viene lo grave, que en realidad esta tasa del 3%, 2%, 2.5 que vamos a tener este año y el próximo, es básicamente la tendencia que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, los últimos 10 años han sido una suerte de década perdida en términos de crecimiento. Y piloto automático. Y esa justo era mi segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que crecimos en un 7%? Estamos hablando de 2011, 2012. Gobierno de García, ¿no? Gobierno de García, comienzos del gobierno de Humala. 2013, 2014 ya se dio allí un proceso de desaceleración, del cual en realidad ya no nos hemos recuperado, ¿no?
y luego y además con precios ¿no? internacionales altísimos Sí. de los Y de pese los a commodities. eso, no Sí. hemos podido... Sí. A ver, el primer gran impulso, ¿no?, al crecimiento fue entre el 2003 y el 2013, aproximadamente 2012-2013, que fue el primer gran superciclo de los commodities, ¿no? Y efectivamente eso estuvo vinculado a altas tasas de crecimiento. El Perú creció a un promedio de 6%, 7%, ¿no?, durante esa década, ¿no? Buena parte de esa década, pero luego durante la siguiente década, estamos hablando más o menos del 2013, 2014 en adelante, ¿no? Ujú. Ya la tasa de crecimiento estuvo en alrededor del 3%, y en los últimos años ciertamente hemos estado en niveles dando bandazos que, como ya se ha visto, realmente no se reflejan en una mejora en los estándares de vida de la población. Hace un rato mis compañeros mencionaron el megapuerto de Chancay. ¿Será que el megapuerto puede traernos una esperanza para poder otra vez crecer más del 5%? A ver, el impacto que se está esperando, y obviamente aquí hay que tener en cuenta que estas son proyecciones Claro. y modelos que se basan en una serie de supuestos, es que podría tener un impacto de crecimiento adicional entre el 0.5 al 1% adicional de crecimiento, ¿no? Pero más allá del crecimiento que genera el puerto de Chancay en sí mismo, ¿no? La pregunta es cómo eso se va a integrar con el resto de la economía peruana y va a tener un efecto, digamos, de réplica y de expansión. Claro, A eso mí- tendría que sí. ser el comercio, Sí. ¿no? A mí me preocupa mucho de que, dada la falta de planificación, ¿no?, que es un problema endémico en el Perú, en realidad el puerto de Chancay en buena cuenta termine siendo una suerte de economía de enclave, es decir, que crece, que contribuye a las cifras en azul, pero que no genera tanto empleo, no genera tanto encadenamiento productivo, no genera tanta cadena comercial. Esperemos con que el eso resto no del ocurra, país, ¿no? Que sea al revés. Claro. Esperemos que sea al O sea, revés. partamos de que en principio el puerto de Chancay es un hub que va a aglomerar, ¿no?, todo el cabotaje, es decir, el transporte de cabotaje de la región, y luego de allí para Asia. Y ciertamente va a traer ahorros importantes en términos de tiempo. Aparentemente va a disminuir en una semana el tiempo para que lleguen los productos al Asia y de vuelta. Imagínense una semana de ahorro de transporte en barco. Eso ciertamente va a ser más competitiva nuestras exportaciones, pero también aquí yo dejo suelta esta pregunta. ¿Y qué pasa con las importaciones? Claro. Es decir, si las importaciones chinas ya han sido baratas y han tenido, como se ha visto, un impacto muy fuerte sobre la industria nacional, vayan ustedes a Gamarra y pregunten, ¿no?, ¿qué es lo que va a pasar ahora con lo que podría ser importaciones incluso más baratas? ¿Cómo se está pensando en términos, ¿no?, de asegurar de que el impacto económico positivo sobre el Perú sea neto y no más allá de las declaraciones y el champán? Realmente alguien está pensando en los pros y los contras, cómo maximizar los beneficios y cómo minimizar los impactos negativos que Que puedan nos tener. vaya a traer abajo. Al menos yo estaba pensando, todavía le tengo fe al tema de las exportaciones agrarias, alimentos, granos y todo lo que producimos. El cacao, que siempre que está en la bolsa y que está siempre en alza, entonces sería por ahí bueno también apuntar en el tema agrario, ¿no? Ya. Ese es un punto importante que tú señalas, porque sí, se destaca mucho, ¿no?, el éxito de la agroexportación en el Perú, ¿no? Y ciertamente no se puede negar de que ha crecido de manera considerable, que ha generado empleo, ¿no? Pero ahí hay varios puntos de crítica, y el principal punto de crítica que yo haría sería de naturaleza estructural. Se ha Pistas y profundizado. fuentes. Más allá de eso, es que con eso, en realidad, de alguna manera perversa, se ha incrementado, ¿no?, la dualidad del agro peruano, en donde, claro, la gran estrella es la gran agroexportación costeña, vinculada a grandes capitales, con tecnología, con financiamiento, mientras, ¿no?, que el agro, ¿no?, nacional, interno, ¿no?, más vinculado a la sierra, ¿no?, a las comunidades que básicamente produce para el mercado interno, han tenido en buena cuenta el gran convidado de piedra. Es decir, se habla con los gremios agrarios, se habla con los productores y todo, digamos, mira, históricamente el Ministerio de Agricultura ha tenido un sesgo siempre a la costa y a la exportación. Y en segundo lugar, ¿no?, el otro sector que te está representando, ¿cuántos? 5 millones de productores y sus familias, y que realmente reciben muy poco apoyo del Estado. Entonces, ¿cómo conseguimos integrar
y expandir, ¿no?, los beneficios de tal manera que no tengamos estos sectores estrellas, pero que son como islotes y en realidad podamos lograr un crecimiento y un desarrollo más inclusivo. Armando Mendoza, ¿cuáles son las perspectivas para el próximo año en función de las familias, en función de los hogares, en función de los bolsillos de las personas? Pero esto lo vamos a responder luego de la pausa, que justamente lo tenemos en breve. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM y en Tribu Televisión Canal 20. Ya volvemos. Estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM, también en Tribu Televisión Canal 20, conversando con Armando Mendoza. Quedó la pregunta en el tintero, Armando: ¿qué deben hacer las personas, la familia, respecto a sus bolsillos de cara al próximo 2025, ya a pocas horas de celebrar este nuevo año? A ver, para el 2025, esperar lo mejor, pero estar preparados para que no necesariamente pase lo mejor. En otras palabras, manejar con cuidado sus ingresos, buscar diversificar, procurar en la medida de lo posible ahorrar. No porque uno pueda ahorrar mucho o poco, sino porque si tienes una capacidad de ahorro, así sea mínima, eso implica que tu presupuesto está balanceado y que tienes un pequeño plus. Así sean 20 soles, 50 soles, 100 soles, si algo te sobra, quiere decir que estás manteniendo balanceados tus ingresos y tus gastos, ¿no? Y ciertamente priorizar dónde van tus recursos, ¿no? Es decir, obviamente lo básico, alimentación, ¿no?, vivienda, y pues ciertamente la educación. Y en ese sentido, ¿no?, una experiencia que tuvimos sobre eso de dónde priorizar fue lo que pasó durante este año, ¿no?, creo que ya fue el 7º retiro de los recursos de las AFP. Así ¿no? es, así es. Aparentemente ya no van a haber más retiros en el futuro, pero la elección igual es válida. Cuando se recibe un dinero excepcional, ese dinero debe dedicarse, ¿no?, o a pagar deudas, ¿no?, o a invertir, ¿no?, en gastos que sean efectivamente prioritarios y que tengan un impacto no sustantivo, ¿no? ¿Qué hacer con las deudas? Buscar minimizarlas. ¿Refinanciarlas? En la medida de lo posible, consolidarlas. A veces se comete el error de tener deudas acumuladas en 2, 3 tarjetas, 2, 3 cuentas de banco, y en realidad, más allá del costo del interés, siempre hay, ¿no?, comisiones, tasas, mantenimientos y otros con los cuales, pues, muchos mecanismos mediante los cuales los bancos nos incrementan el costo. Entonces, lo más sano es buscar consolidarlas en una sola cuenta. Otro punto importante tener, igualar tus ingresos con tus gastos en términos de moneda. ¿A qué me refiero? Es decir, si tú tienes ingresos en dólares, ¿no?, entonces puedes, ¿no?, endeudarte, tener deudas en dólares, porque no tienes riesgo. Si se devalúa, si hay una devaluación de repente repentina, claro, crees el costo de tu deuda en soles, pero como tú estás recibiendo en dólares, en realidad eso no te afecta. Entonces, siempre hay que procurar tener tus ingresos, ¿no?, y tus deudas, ¿no?, en la misma moneda. Calzadas en la misma moneda. Exactamente. Perfecto. No cometas el error de tener ingresos en soles y tu deuda en dólares, se disparó el tipo de cambio y ¡boom!, aumentó tu deuda, ¿no? Eso se llama planificación. Precisamente las personas deberían planificar justamente qué hacer con su dinero, hacer un pequeño presupuesto. Eso no demanda mucho, ¿no? Un papel cuadriculado, un lápiz, hacer la lista, ¿no? Cuáles son los gastos de cada mes, además cuánto te vas a tener de excedente, y ahorrar un poco. Siempre hay que ahorrar. Ciertamente, ¿no? Justamente en la lógica de que más allá de que uno pueda ahorrar mucho o poco, si consigues ahorrar, eso implica que tus gastos están igualados con tus ingresos. Entonces tienes algún balance. Y en ese sentido es bien interesante señalar de que no hay mucha diferencia, ¿no?, más allá de todo el discurso, entre la economía de un Estado y la economía de una persona. Tienes que cuadrar tus ingresos. No puedes endeudarte, ¿no?, simplemente por gastos innecesarios, superfluos. Mucho cuidado con empezar a endeudarte para cubrir gasto corriente. Una cosa es, por ejemplo, ya, me endeudo porque estoy comprando un departamento, una vivienda para mi familia, me endeudo porque estoy ampliando mi negocio, ¿no?, y eso me generará mayores recursos. Me endeudo porque estoy pagando mis estudios de posgrado, maestría, que luego me permitirán, ¿no?, ser un mejor profesional y acceder a un mejor ingreso. Otra cosa es cuando ya comienzas a endeudarte de una manera sistemática, por ejemplo, simplemente para parar la olla y cuadrar las cuentas. Ahí ya estás entrando en una situación de endeudamiento crónico que comienza a crecer, ¿no?, la bolita de nieve,
de la deuda, ¿no? Que podría Respecto- complicar, Claro obviamente. que sí, y respecto a las tarjetas de crédito, ahora por fin de año y por el Black Friday, desde el Black Friday todo el mundo ha reventado tarjeta. Alisa, tú vas a reventar tu tarjeta, creo. No, yo todo efectivo, Ajá. todo efectivo. Te felicito, te felicito. Sí, para comprar algo también trato, si me proyecto y eso me va a costar tanto, entonces... Pero no es siempre- malo tener una tarjeta, ¿no? Pero Es- para es cosas, bueno. yo, bueno, personalmente lo que uso son para cosas mínimas que tienen que estar también implícitas dentro de mi sueldo, ¿no? Entonces, si tengo tanto, yo, a ver, mira, voy a gastar en ropa tanto porque este mes voy a recibir esto. Entonces, por ahí, pero no Planificación, más, claro. importantísimo. Pero Ujú, respecto a eso, lo que yo quería preguntar es, ¿qué tarjetas, indistintamente de las marcas? Yo sé que todos los bancos compiten en cuanto a las tasas de interés mensual. ¿Qué tarjeta recomendarías que tenga la menor tasa de interés, que tenga el mejor plan, en este caso, para todos los que nos están escuchando a esta hora en Radio Vital, en los 91.1 de la FM y en programa Altavoz? A ver si nos da los tips de a qué financieras poder acudir para tener unos mejores precios y mejores planes. La mejor tarjeta de crédito para mí es la que nunca se utiliza. Yo tengo una Pero en el tarjeta, caso debo de que decir se de que tengo utilice- una tarjeta que hace... Para un préstamo 3, 4 años necesitas que no se generar utiliza. crédito, ¿no? Claro. Claro, pero el tema es, si vas a utilizar una tarjeta, ¿no? Utilízala en ese momento como un medio de pago, pero paga inmediatamente, no dejes que la deuda se Claro. acumule, págala Claro. antes Eso del sí, mes, claro. etcétera. Yo debo decir de que por una muy mala experiencia que tuve hace muchos años, ¿no? Básicamente solamente utilizo tarjetas para situaciones en las cuales me puede convenir, como por ejemplo cuando haces un viaje, entonces usas la tarjeta y luego inmediatamente pagas y vas acumulando millas u otros mecanismos, ¿no? Pero ciertamente Es como una tener un tarjeta es- seguro, ¿no? Porque es bueno tenerlo y no necesitarlo. Es como un seguro. que necesitarlo y no tenerlo. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todas estas ofertas, mientras más nos ofrezcan algo, hay que tener cuidado porque ciertamente no lo hacen, obviamente es parte de su negocio, el sector financiero no lo hace simplemente de pura caridad. Claro. Esos préstamos que te dicen de a sola firma, disponible, ya está aprobado, no préstamos de consumo y otros, son los que tienen las tasas más elevadas. Hay que Entonces tener estamos muchísimo hablando de 40, 50, 70% de tasa anual, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Bien, Armando Mendoza, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Muy amable, y tu despedida, tus buenos augurios a las audiencias que se están escuchando para este 2025. Recomendaciones Ujú. para el tema Sí. económico. El doctor Arroyo en la entrevista previa, ¿no? Señaló algunas de las cualidades que permiten que los peruanos, más allá del entorno económico complicado y político ciertamente mucho más complicado, de todas maneras mantengamos, ¿no? Una actitud de avance, de empuje, de innovación. Creo que efectivamente esas son algunas de nuestras mejores cualidades que nos han permitido pasar por épocas muy complicadas, ¿no? El 2025, ¿no? Se ve complicado, pero hay que encararlo con optimismo y esperar, ¿no? De que sea un año que ciertamente el país crezca y que también nuestras economías personales crezcan, ¿no? Que tengas un exitoso 2025, Armando Mendoza. Igualmente a ustedes y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas Gracias. gracias. Estuvimos con el doctor Armando Mendoza, economista investigador. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya volvemos.